En lo más profundo del corazón de la cordillera de Brooks, en Alaska, la estación de perforación de la compañía Arctic Geosolutions operaba a su ritmo habitual y monótono. Los geólogos, envueltos en múltiples capas de ropa, supervisaban las lecturas de los instrumentos que registraban las entrañas de la Tierra. En los últimos días, los aparatos habían comenzado a registrar algo que se salía de lo común, una actividad sísmica anómala, cuya fuente se encontraba a una profundidad considerable, y extraños sonidos de baja frecuencia que emanaban de las mismas entrañas del planeta. Estos sonidos, apenas perceptibles pero insistentes, traían consigo una opresiva sensación de amenaza oculta. Una noche, cuando una feroz tormenta de nieve se abatió sobre la estación, convirtiendo el mundo circundante en una nada blanca y rugiente, la comunicación con la perforadora se interrumpió de repente. Lo último que escuchó el operador al otro lado de la línea fue el grito de pánico, entrecortado, de uno de los geólogos. «Es enorme. Nos está viendo. ¿No es Uma?» Luego, el éter se llenó únicamente con el crepitar de la estática. Una cámara de vigilancia exterior, instalada en una de las torres, logró capturar por un breve instante una sombra gigantesca y difusa que se recortó contra la furiosa ventisca, antes de que su objetivo se apagara y la grabación se cortara. La sombra, indefinida y veloz, pasó tan fugazmente que fue imposible determinar su naturaleza, pero sus dimensiones infundían alarma. A más de 3.000 millas al sudeste, en la base militar de Fort Bragg, Carolina del Norte, los ejercicios de rutina del destacamento operacional Alpha 523, conocido por el distintivo de llamada Pathfinder, fueron interrumpidos inesperadamente. El capitán Mark Riley, comandante del destacamento, un veterano de 35 años con experiencia en operaciones en Irak y Afganistán, conocido por su serenidad y su capacidad para tomar decisiones calculadas en situaciones críticas, recibió la orden de reunir a sus hombres de inmediato. Poco después, todo el destacamento, el capitán y 8 profesionales de operaciones especiales, 9 hombres en total, se encontraba en una sala de conferencias segura, diseñada para la discusión de información de vital importancia. El destacamento estaba compuesto por el capitán Mark Riley, el sargento mayor Jack Grizzly Harper, los sargentos de primera clase Mike Gadget, Chen, comunicaciones, Kevin Irish O'Connell, francotirador, Carlos Doc Ramírez, médico, Sam Demo Johnson, experto en demoliciones, David Ingeniero Pack, ingeniero, Travis Manos Miller, explorador tirador junior, y el sargento Peter Trueno Kowalski, ametrallador. El ambiente en la sala era tenso. Cada soldado sentía que la rutina del servicio había sido reemplazada por algo grave. La información se les proporcionaba a cuentagotas, lo que solo intensificaba el presentimiento de algo extraordinario. La sesión informativa fue dirigida por un coronel del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, acompañado por un representante silencioso de la Agencia de Inteligencia de Defensa. El coronel, un hombre de rostro adusto e inexpresivo, expuso la versión oficial de la misión, cuyo nombre en clave era Ruido Blanco. Según esta, un grupo de geólogos civiles había desaparecido en Alaska y, posteriormente, al intentar buscarlos, también desapareció un equipo de búsqueda y rescate de la Guardia Costera. Sin embargo, la parte no oficial de la sesión informativa, comunicada por el coronel en voz baja, contenía detalles mucho más alarmantes. Los últimos datos recibidos, incluyendo los fragmentos de aquella transmisión de radio llena de pánico y la imagen borrosa de la cámara, apuntaban a un encuentro con una amenaza biológica no clasificada, un depredador agresivo de especie desconocida. Se mencionó de pasada que las tribus indígenas locales transmitían de generación en generación leyendas sobre los Tornait, poderosos espíritus de las montañas, pero el mando se apresuró a descartar esta información como mero folclore, indigno de una seria consideración. A continuación, se le mostraron al equipo los datos de inteligencia disponibles.
Las imágenes por satélite revelaban anomalías térmicas en la zona de la desaparición de los geólogos y significativas alteraciones en la capa de nieve, como si algo muy grande se hubiera desplazado por ella. Los fragmentos de las últimas transmisiones de radio de la estación de perforación y del equipo de la Guardia Costera estaban llenos de interferencias y gritos ininteligibles. El sargento de primera clase Mike Chen, con el distintivo Gadget, el especialista senior en comunicaciones del destacamento, tras escuchar atentamente las grabaciones, notó un extraño patrón repetitivo en las interferencias, que sugería una interferencia deliberada de las señales de radio. La tarea encomendada al destacamento Pathfinder fue formulada con claridad. Infiltración sigilosa en la zona designada, evaluación de la situación, búsqueda de supervivientes, recopilación de cualquier dato que pudiera arrojar luz sobre la naturaleza de la amenaza y su neutralización. Las reglas de enfrentamiento eran inequívocas. Se autorizaba el fuego letal en caso de una amenaza directa e inmediata para la vida del personal militar. Tras la sesión informativa, el destacamento procedió a una meticulosa preparación del equipo. Cada soldado comprendía que las condiciones en Alaska, especialmente en la región de la cordillera de Brooks en invierno, serían extremas y que el enemigo potencial era desconocido y extremadamente peligroso. Las carabinas M4 estándar se complementaron con kits de modernización que incluían miras mejoradas y linternas tácticas. En el arsenal también había ametralladoras ligeras M249 y ametralladoras de propósito general M240, con las que estaba armado el sargento Peter Trueno Kowalski. El sargento de primera clase Kevin O'Connell, francotirador del destacamento apodado Irish, revisó con especial esmero su rifle de francotirador semiautomático M110. Los lanzagranadas M320 estaban provistos de varios tipos de munición. Se prestó especial atención al equipo ártico, conjuntos de ropa para clima extremadamente frío de tercera generación y CWCS Gen 13, batas de camuflaje blancas over white para desplazarse por terreno nevado, raquetas de nieve MSR y esquís militares. Se revisaron y prepararon para su uso los dispositivos de visión nocturna L3 Harris GPNVG-18 con visión panorámica y los más compactos PVS-31, así como miras térmicas y monoculares. El sargento de primera clase Carlos Ramírez, Doc, el médico senior del grupo, empacó un kit de primeros auxilios individual ampliado y un set de cirugía de campo, preparado para heridas que fueran más allá de las lesiones de combate estándar. El sargento de primera clase Sam Johnson, Demo, el especialista senior en armamento y demoliciones, seleccionó el equipo necesario para trabajos de voladura, incluyendo cargas estándar M112, a base de composición C4 y minas antipersona de acción direccional M18 Claymore. El traslado al norte comenzó con un vuelo en un avión de transporte militar MC-130 Combat Talon desde la base de la Fuerza Aérea de Cannon, Nuevo México, hasta la base aérea de Eielson, situada en el interior de Alaska. Durante el vuelo de varias horas, se llevaron a cabo los últimos ajustes de los detalles de la operación a bordo del avión y se realizó una comprobación final de los medios de comunicación, incluyendo las radios individuales ANPRC 152 y el terminal de satélite de la Red Global de Área Amplia, BGAN, destinado a la transmisión de datos. El capitán Riley llevó a cabo una última sesión informativa sobre las acciones en situaciones de emergencia, recordando una vez más los protocolos de evacuación médica y de evacuación de bajas en combate, designando puntos de reunión en caso de que el grupo se separara y especificando los planes de evasión y escape en caso de que no fuera posible cumplir la misión principal. La llegada a la base aérea de Eielson, en Alaska, recibió al destacamento con un frío penetrante y un cielo pesado y plomizo. Allí tuvo lugar una breve pero informativa reunión con representantes del mando local del 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocidos como los Night Stalkers, quienes se encargarían de la inserción sigilosa del grupo Pathfinder en la zona de operaciones. El tiempo, según los meteorólogos,
seguía empeorando, prometiendo fuertes nevadas y vientos racheados. La sensación de completo aislamiento del mundo conocido y el presentimiento de un enfrentamiento con algo desconocido y peligroso flotaba en el aire helado, volviéndose casi tangible. Cada soldado, a pesar de sus años de experiencia y autocontrol, sentía un escalofrío recorrerle la espalda, no relacionado con la baja temperatura del ambiente. La infiltración en la zona de operaciones comenzó al amparo del crepúsculo cada vez más denso. 2 helicópteros de transporte pesado MH-47 Chinook, pilotados por las tripulaciones más experimentadas del 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, llevaron a cabo el desembarco sigiloso del Destacamento Operacional Alfa 5123. El vuelo se desarrolló en condiciones de visibilidad extremadamente pobre, a través de una nubosidad baja y densa y una nevada intermitente. Los pilotos de los Night Stalkers, demostrando una maestría excepcional, utilizaron el complejo relieve del terreno, desfiladeros y pliegues montañosos, para enmascarar su aproximación, permaneciendo invisibles para cualquier observador potencial. El desembarco se realizó en una zona de aterrizaje previamente seleccionada y estudiada minuciosamente, en mapas e imágenes por satélite, ubicada a varias millas de la última ubicación conocida de los geólogos desaparecidos. El lugar era una pequeña meseta relativamente plana, protegida de los vientos por bajos salientes rocosos. Los soldados del destacamento Pathfinder abandonaron las aeronaves con rapidez y coordinación, sus movimientos perfeccionados hasta el automatismo por años de entrenamiento. Apenas tocaron el suelo nevado, establecieron instantáneamente una defensa perimetral, con cada sector bajo control. Las pesadas hélices de los MH-47 levantaron nubes de polvo de nieve, que comenzaron a asentarse de inmediato, mientras los helicópteros, sin demorarse ni un segundo, ganaban altitud bruscamente y desaparecían en el cielo gris y hostil, su zumbido distante disolviéndose rápidamente en los aullidos del viento. Se hizo un silencio casi absoluto, roto únicamente por el gemido monótono del viento que barría las laderas heladas y el crujido de la nieve bajo sus botas. La temperatura del aire, según las indicaciones de los termómetros de muñeca, había descendido a -13 grados Fahrenheit, y el frío comenzó a poner a prueba de inmediato su moderno equipo ártico. El viento intensificaba la sensación de congelación, y los soldados sabían que sin movimiento y vigilancia constantes, la congelación podría sobrevenir muy rápidamente, especialmente de noche. Calzándose las raquetas de nieve, los soldados, reagrupados en una formación táctica de cuña, comenzaron a avanzar hacia el primer punto de interés designado, donde establecerían un puesto de observación. El capitán Riley iba a la cabeza, estudiando atentamente el terreno a través de su dispositivo de visión nocturna. La elección del lugar para el puesto de observación, puesto de escucha, llevó algún tiempo. Era necesario encontrar una posición que ofreciera una buena vista del territorio circundante y, al mismo tiempo, estuviera lo más oculta posible para evitar ser detectados. Finalmente, se encontró tal punto, una pequeña cresta rocosa que se elevaba sobre el valle por el que pasaba la ruta de los geólogos. El camuflaje se consiguió utilizando materiales improvisados. Nieve, con la que espolvorearon las redes de camuflaje extendidas sobre las posiciones excavadas en el ventisquero. Se instalaron sensores de movimiento pasivos y varias cámaras infrarrojas en miniatura, apuntando a las aproximaciones clave del puesto. El sargento de primera clase Chen, Gadget, desplegó una antena de satélite portátil e intentó establecer un canal de comunicación estable con el centro de mando. Sin embargo, como durante la demostración de los datos de inteligencia, el éter estaba lleno de fuertes interferencias. La voz del operador en la base era apenas audible, interrumpida por crepitaciones y un extraño zumbido de baja frecuencia, lo que causaba una notable inquietud en Chen. Verificó el equipo varias veces, pero la causa de las interferencias seguía sin estar clara, y evidentemente no era de naturaleza técnica. La primera noche en el gélido silencio de Alaska se convirtió en una dura prueba.
Montaban guardia por parejas, relevándose cada 2 horas. El frío, a pesar de la ropa multicapa y los sistemas de saco de dormir especiales, calaba hasta los huesos, obligándoles a moverse constantemente para conservar el calor. Fue durante esa primera noche cuando los soldados lo escucharon por primera vez. Aquel aullido del que hablaban las leyendas de los nativos. Era un sonido largo, prolongado, completamente distinto al aullido de un lobo o al rugido de un oso grizzly. El sonido parecía provenir de todas partes, y de ninguna a la vez. Vibraba en el propio aire, penetrando bajo la ropa, provocando un desagradable escalofrío a lo largo de la columna vertebral y despertando un miedo primigenio, largamente olvidado. El sargento mayor Jack Harper, Grizzly, el miembro más experimentado del equipo y antiguo instructor de supervivencia, escuchaba atentamente esos sonidos, con el rostro serio. «Eso no es un animal, capitán», dijo en voz baja, dirigiéndose a Riley cuando el aullido cesó por un momento. «Al menos, no uno que conozcamos. Hay algo deliberado en ese sonido». Con la llegada del amanecer, que apenas se abrió paso a través de la densa cortina de nubes, tiñendo las cumbres nevadas de tonos grises y rosados, el destacamento avanzó hacia el lugar de la desaparición de los geólogos. Se movían con cautela, inspeccionando atentamente cada yarda del camino. Pronto descubrieron algo que hizo que incluso los veteranos más curtidos experimentaran una mezcla de asombro y alarma. Sobre la nieve recién caída durante la noche, que sin embargo no había logrado ocultar por completo las huellas en la capa inferior más compacta, se distinguían claramente unas huellas enormes y completamente inhumanas. Cada huella medía alrededor de 2, y en algunos lugares hasta 3 pies de largo, con 3 dedos macizos que terminaban en hendiduras dejadas por garras increíblemente largas y gruesas. Las huellas estaban profundamente hundidas en la nieve costrosa, lo que indicaba una criatura de una masa enorme y una fuerza física colosal, que se desplazaba, a juzgar por la disposición de las impresiones, sobre 2 patas. El sargento de primera clase Johnson, Demo, agachándose y examinando cuidadosamente una de las huellas, silbó. «Esta cosa pesa como una camioneta pequeña, como mínimo. Miren la profundidad». Tras avanzar otra media milla siguiendo estas huellas, el destacamento llegó a lo que una vez fue el campamento de los geólogos. La escena que se abrió ante sus ojos era aterradora. Las tiendas de lona gruesa y reforzada estaban hechas jirones, como si fueran de papel. El equipo robusto, generadores, herramientas de perforación, instrumentos de medición, estaba roto, retorcido y esparcido por todo el campamento. Sobre la nieve inmaculadamente blanca, por todas partes se veían manchas marrones y congeladas de sangre. Lo que quedaba de los cuerpos de los geólogos mostraba signos de una crueldad increíble e inimaginable. No eran simplemente las marcas del ataque de un depredador, era algo que escapaba a toda comprensión. Las heridas por desgarro eran enormes. Los huesos estaban rotos como si hubieran sido doblados y quebrados con una fuerza monstruosa. Algunas partes de los cuerpos faltaban, otras estaban desfiguradas hasta quedar irreconocibles, como si hubieran sido masticadas por una criatura con mandíbulas increíblemente potentes. El sargento de primera clase Ramírez, Doc, tratando de mantener la compostura profesional, realizó un examen preliminar de los restos. Su rostro estaba pálido. «Ningún depredador conocido trabaja así», constató en voz baja, levantándose del suelo. «No hay marcas de colmillos o garras características de osos o lobos. Esto es otra cosa, algo completamente diferente». Comenzó una inspección minuciosa y metódica del lugar de los hechos. Los soldados actuaban como forenses experimentados, recogiendo cualquier evidencia que pudiera ayudar a identificar al atacante o a entender lo que había ocurrido. Se recogieron muestras de tejidos biológicos desconocidos encontrados en los jirones de ropa y equipo, y se hicieron moldes de las huellas más claras. En uno de los contenedores destrozados, el sargento de primera clase David Pack
ingeniero, encontró un dispositivo de grabación muy dañado de una de las plataformas de perforación. La carcasa estaba aplastada, pero Pack determinó que el soporte de datos en su interior estaba intacto. Gadget se puso a trabajar de inmediato, intentando extraer algún dato del dispositivo dañado con su kit de herramientas portátil. Mientras tanto, el sargento mayor Harper, que poseía el agudo instinto de un rastreador, notó que algunas de las huellas gigantes no solo se dirigían hacia el campamento, sino que también se alejaban de él, adentrándose en las montañas. Y estas huellas eran diferentes, eran más profundas, y junto a ellas se veían surcos característicos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por la nieve. Esto significaba que al menos uno de los geólogos había sido llevado con vida. La decisión fue tomada por el capitán Riley sin largas vacilaciones. El destacamento debía seguir las huellas que indicaban al geólogo arrastrado y al mismo tiempo en la dirección donde había desaparecido el equipo de la Guardia Costera. Ambas rutas, por desgracia, coincidían, adentrándose cada vez más en los inhóspitos brazos del macizo montañoso. El terreno se volvía cada vez más accidentado y difícil de transitar. Los soldados tenían que superar salientes rocosos, abrirse paso a través de tramos de bosque denso y nevado, donde los abetos centenarios estaban tan juntos que apenas dejaban pasar la tenue luz del día, y vadear profundos ventisqueros en los que las raquetas de nieve se hundían casi hasta la rodilla. La tensión dentro del destacamento crecía con cada yarda recorrida. El silencio, roto únicamente por el crujido de la nieve, la propia respiración y el aullido del viento en las copas de los árboles, pesaba sobre los nervios. Cada crujido, cada masa de nieve que caía de una rama, les hacía levantar instintivamente las armas. El sargento de primera clase Chen, Gadget, que caminaba en el centro de la columna y manipulaba constantemente la configuración de su equipo de comunicaciones, informó con preocupación al capitán Riley sobre la intensificación y el cambio en la naturaleza de las interferencias en el éter de radio. Ahora no era solo un ruido caótico. Periódicamente, a través del crepitar y el zumbido, comenzaron a filtrarse sonidos extraños y perturbadores. A veces, breves ráfagas de estática, parecidas a una exhalación brusca. Otras, un susurro distorsionado y apenas discernible, en el que se oían palabras sueltas en un idioma desconocido. A veces, las interferencias adquirían un cariz aún más siniestro, imitando voces humanas que pedían ayuda, pronunciando sus nombres o sus distintivos de llamada. Esto tenía un fuerte efecto desorientador y creaba una seria presión psicológica. El sargento de primera clase O'Connell, Irish, normalmente propenso a las bromas, intentaba aligerar el ambiente con sus ocurrencias, pero su voz sonaba forzada y sus ojos escrutaban atentamente las sombras circundantes. Los demás soldados intentaban no prestar atención a estas alucinaciones acústicas, pero ignorarlas por completo era imposible. Aproximadamente 3 horas después de una ardua marcha, el destacamento llegó a un pequeño claro cubierto de escombros. Era un helicóptero MH-60 Black Hawk de la Guardia Costera, estrellado. El fuselaje de la máquina estaba gravemente dañado. Una de las palas del rotor principal estaba doblada en un ángulo antinatural, y la cabina de los pilotos era un amasijo de metal retorcido. Alrededor del helicóptero se veían claros signos de un combate breve pero encarnizado. Sobre la nieve yacían numerosos casquillos de armas automáticas. Se veían rastros de sangre, ya congelada y oscurecida. Sin embargo, no había rastro de los cuerpos de la tripulación ni de los rescatistas. En su lugar, desde el helicóptero, al igual que desde el campamento de los geólogos, se extendían profundos rastros de arrastre, adentrándose más en las montañas, hacia un estrecho desfiladero que se vislumbraba más adelante. Quedó definitivamente claro que no se enfrentaban a un único depredador, por grande y feroz que fuera. Se trataba de una fuerza organizada que actuaba de forma deliberada y eficaz. El destacamento, manteniendo la máxima cautela,
comenzó a avanzar por el estrecho y nevado desfiladero, cuyas paredes rocosas se alzaban varias decenas de pies a ambos lados. De repente, sin previo aviso, fueron atacados. Las criaturas, a las que las leyendas locales llamaban Tornite, aparecieron de la nada. Algunas saltaron desde debajo de la gruesa capa de nieve donde se escondían. Otras descendieron con una agilidad increíble por las escarpadas paredes rocosas, aferrándose a los más mínimos salientes. Eran enormes, de entre 8 y 10 pies de altura. Sus cuerpos macizos estaban cubiertos de un pelaje espeso y áspero, de un color blanco sucio, que se mimetizaba perfectamente con el paisaje nevado circundante, haciéndolos casi invisibles hasta el momento del ataque. Sus largas y musculosas extremidades anteriores terminaban en enormes garras negras, capaces, como ya había comprobado el destacamento, de desgarrar el metal. Sus poderosas mandíbulas estaban repletas de hileras de dientes afilados, parecidos a dagas. Pero lo más sorprendente era su velocidad y su sigilo al moverse. A pesar de su tamaño, se movían con la increíble gracia y la rapidez de los felinos salvajes. «Contacto al frente, contacto a la derecha». La voz del capitán Riley sonó tajante, pero sin pánico, sobreponiéndose al aullido del viento. Los soldados reaccionaron al instante, abriendo un fuego nutrido contra las figuras que emergían de la nieve y las sombras. Las carabinas M4 resultaron ser insuficientemente efectivas contra estas criaturas masivas. Las balas impactaban en el blanco, dejando manchas oscuras de sangre en el pelaje blanco, pero no los detenían de inmediato. Las bestias solo tropezaban por un instante antes de reanudar el ataque con renovada furia. Un daño más significativo lo infligían las ametralladoras M240 del sargento Kowalski y las pesadas balas del rifle de francotirador M110 del sargento de primera clase O'Connell, quien seleccionaba y abatía metódicamente los objetivos más peligrosos. Las criaturas no solo demostraban una increíble fuerza física y resistencia, sino también claros signos de pensamiento táctico. No se lanzaban de frente bajo el fuego, sino que intentaban usar las coberturas, flanquear al destacamento, tratando de separar a los soldados y atacarlos uno por uno. En el fragor del encarnizado combate, el sargento de primera clase Travis Miller, Manos, el miembro más joven del equipo que cubría el flanco izquierdo, emitió un grito corto y ahogado. Una de las criaturas, que había aparecido desde detrás de una gran roca, logró flanquearlo y asestarle un zarpazo con su pata armada de garras. Las enormes garras rasgaron la pernera de su mono ártico y se hundieron profundamente en su muslo. El sargento de primera clase Ramírez, Doc, se lanzó inmediatamente hacia su compañero herido, sin importarle el fuego continuo. Bajo el fuego de supresión de los demás soldados que lo cubrían, Ramírez evaluó rápidamente la herida. Era grave, con una hemorragia abundante. Le aplicó un torniquete por encima de la herida, le inyectó a Miller un potente analgésico de su kit y comenzó a vendarlo. El capitán Riley, viendo que la posición se volvía desventajosa y que el riesgo de ser rodeados aumentaba, ordenó la retirada. El destacamento comenzó a retroceder combatiendo, utilizando tácticas de fuego y maniobra, regando a las bestias que avanzaban con fuego de supresión de las ametralladoras, y lanzándoles granadas desde los lanzagranadas M320 acoplados. Como resultado de la feroz resistencia, varias criaturas fueron abatidas, sus enormes cuerpos yaciendo inmóviles en la nieve. Las demás, comprendiendo que no habría una victoria rápida, desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido entre las rocas y los ventisqueros, dejando tras de sí solo una sensación de horror paralizante y el olor a sangre en el aire helado. Cuando la amenaza inmediata pasó, el destacamento se detuvo para un breve respiro e inspección. Los soldados se acercaron al cuerpo de uno de los Tornite abatidos. La criatura era aún más repugnante y aterradora de cerca. El sargento de primera clase Ramírez, superando la aversión, tomó muestras de sus tejidos y sangre para su posterior estudio. El sargento mayor Harper, examinando atentamente las huellas y las tácticas que habían demostrado las criaturas, negó con la cabeza.
«Cazan en manada, capitán», le dijo a Riley. «Y son inteligentes. No son simples bestias. Coordinaron sus acciones, intentaron aislarnos». El capitán Riley, consciente de la gravedad de la situación, intentó transmitir un breve informe de situación a la base, describiendo la naturaleza del enemigo y las bajas sufridas. La comunicación, sin embargo, seguía siendo extremadamente inestable e intermitente, y no sabía si su mensaje había sido recibido en su totalidad. El viento frío continuaba aullando en el desfiladero, trayendo consigo más nieve y una sensación de completo aislamiento del resto del mundo. Tras retirarse del lugar de la emboscada y llevando consigo al sargento de primera clase Miller, gravemente herido, el destacamento inició una búsqueda urgente de un refugio temporal. Era necesario no solo proporcionar asistencia completa al herido, sino también reagruparse, reabastecerse de munición de las reservas y evaluar las perspectivas futuras. Después de una breve búsqueda, lograron encontrar un lugar relativamente adecuado. Una cueva de hielo poco profunda, oculta detrás de un amontonamiento de rocas al pie de una ladera rocosa. La entrada a la cueva era bastante estrecha, lo que facilitaba la defensa. Mientras el sargento de primera clase Ramírez se ocupaba de Miller, el sargento de primera clase David Pack, ingeniero, y el sargento de primera clase Sam Johnson, demo, sin perder tiempo, comenzaron a organizar la defensa de la entrada. Utilizando su experiencia en ingeniería y los medios disponibles, instalaron varias minas antipersona M18 Claymore, dirigiéndolas hacia las aproximaciones más probables. Y también camuflaron varias trampas de alerta conectadas a fuentes de luz química para advertir de la aproximación del enemigo en condiciones de poca visibilidad. El estado del sargento de primera clase Miller era motivo de grave preocupación. Doc Ramírez, trabajando a la luz de una linterna frontal en la penumbra de la cueva de hielo, hizo todo lo posible para estabilizarlo. La herida en el muslo era espantosa, lesiones profundas y desgarradas en los tejidos musculares y los vasos sanguíneos, infligidas por las monstruosas garras. Existía un alto riesgo de desarrollar una infección grave, así como de congelación de la extremidad dañada, en condiciones de frío extremo. La solicitud de evacuación médica, que el capitán Riley intentó transmitir varias veces por comunicación satelital, quedó sin respuesta o se cortó a medias debido a las incesantes interferencias. Se hizo evidente que no podían contar con ayuda externa en un futuro próximo. A pesar de todos los esfuerzos de Doc, la herida resultó ser demasiado grave, y a la mañana siguiente, el sargento de primera clase Miller falleció sin recuperar la conciencia. Su pérdida fue otro duro golpe para el destacamento, que ahora constaba de 8 hombres. Mientras la mayor parte del destacamento se recuperaba de la batalla y se ocupaba de establecer el campamento temporal, el sargento de primera clase Ramírez, utilizando un microscopio de campo portátil de su kit médico, decidió examinar las muestras de tejido de Tornate que había tomado del cuerpo de la criatura abatida. Lo que vio le hizo fruncir el ceño. La estructura celular de los tejidos era extremadamente inusual, diferente a todo lo que había visto antes. La densidad de las fibras musculares era increíblemente alta, lo que explicaba la enorme fuerza física de estas criaturas. En las muestras también había rastros de compuestos proteicos desconocidos que no correspondían a ninguna forma de vida terrestre conocida. «Esto no encaja en ninguna clasificación biológica terrestre», murmuró para sí mismo mientras continuaba examinando las preparaciones. «Su metabolismo es radicalmente diferente al nuestro». Mientras tanto, el sargento mayor Harper, Grizzly, que poseía una curiosidad insaciable y el instinto de un explorador, decidió inspeccionar la parte más profunda de la cueva, que se adentraba en la oscuridad más allá de la sala principal donde se había instalado el destacamento. Después de caminar varias decenas de yardas con una linterna, se topó con algo completamente inesperado. En las secciones relativamente planas de las paredes de hielo de la cueva, se veían antiguas pinturas rupestres, hechas con alguna pintura primitiva a base de ocre o carbón. Las imágenes eran toscas,
pero bastante reconocibles. En ellas estaban representadas las mismas criaturas con las que el destacamento acababa de enfrentarse, los Tornite. Las pinturas representaban escenas de su caza de humanos, y los humanos en las imágenes vestían pieles y estaban armados con lanzas y arcos primitivos. Algunas imágenes representaban ciertos rituales de adoración a estas criaturas por parte de antiguas tribus. Pero lo más importante que llamó la atención de Harper fue la clara conexión de las imágenes de los Tornite con símbolos que recordaban a terremotos o erupciones volcánicas. Las pinturas indicaban inequívocamente que estas criaturas habían habitado estas montañas durante milenios y que su actividad, su despertar, estaba de alguna manera relacionada con la actividad sísmica, la misma que habían registrado los geólogos. Apenas Harper pudo compartir su descubrimiento con el capitán Riley, se escuchó desde el exterior el familiar y escalofriante aullido. Se había vuelto más fuerte, más cercano y más numeroso que antes. Los sensores de movimiento instalados por Pack y Johnson en la entrada se activaron uno tras otro, sus luces de señalización parpadeando en la oscuridad. Quedó claro que los Tornite habían descubierto su refugio y habían rodeado la cueva. Sin embargo, no intentaron un asalto inmediato. No se lanzaron en un ataque frontal contra la estrecha entrada protegida por minas. En su lugar, prefirieron una táctica de desgaste, recordando constantemente su presencia con aullidos y esporádicas y breves incursiones, sondeando las defensas del destacamento, buscando puntos débiles. Periódicamente, los oídos de los soldados captaban el sonido de garras, arañando la roca y el hielo alrededor de la cueva. Al caer la noche, la presión psicológica de los sitiadores se intensificó. Los sonidos anómalos en el éter de radio que Gadget había notado ahora llenaban también la propia cueva, penetrando directamente en la conciencia. Los soldados comenzaron a escuchar voces, las voces de sus seres queridos, de parientes y amigos fallecidos hace mucho tiempo. Las voces los llamaban por su nombre, les suplicaban que salieran de la cueva, les prometían salvación y liberación de sus sufrimientos si se rendían. El capitán Riley, experimentando él mismo este espeluznante efecto, comprendió que era otra forma de ataque, dirigida a suprimir la voluntad y la razón. Dio la orden estricta de no ceder a las provocaciones, de comprobar constantemente la realidad de lo que estaba sucediendo, de hablar entre ellos para no encerrarse en sí mismos y no permitir que estos ataques mentales se apoderaran de ellos. La tensión en la pequeña cueva de hielo alcanzó un límite casi insoportable. Cada crujido les hacía sobresaltarse. Cada ráfaga de viento parecía el presagio de un nuevo ataque. En esta situación desesperada, el sargento de primera clase Chen, Gadget, no cejaba en su empeño de atravesar el muro de interferencias y establecer comunicación con el mando. Utilizando todos sus conocimientos, su ingenio técnico y una antena direccional improvisada, hecha con un trozo de malla metálica y varios cables, intentó durante horas captar una señal estable. Y finalmente, su perseverancia fue recompensada. Logró atravesar las interferencias por un breve instante y transmitir un paquete de datos corto pero extremadamente importante. Este incluía unos segundos de grabación de video del combate reciente, capturada por la cámara del casco de uno de los soldados, una breve descripción de la apariencia y tácticas de las criaturas, y las últimas coordenadas conocidas del destacamento. Inmediatamente después de la transmisión, la conexión a través del canal satelital se cortó de nuevo, esta vez de forma definitiva. Sin embargo, Gadget logró hacer una observación crucial. La naturaleza de las interferencias indicaba claramente que su fuente no era técnica. Estableció que las interferencias tenían una naturaleza biológica o incluso psiónica, y estaban directamente relacionadas con la actividad de estas criaturas desconocidas. Esta información añadía otro trazo siniestro al cuadro general de la situación. La comprensión de que permanecer más tiempo en la cueva de hielo asediada equivalía a una muerte lenta y agónica llegó al capitán Riley con una claridad ineludible.
Las reservas de alimentos y municiones no eran infinitas, y aunque la ausencia del sargento de primera clase Miller hacía al destacamento un poco más móvil, su muerte pesaba gravemente sobre todos. La evacuación seguía siendo un sueño inalcanzable. Tras una breve pero tensa reunión con el sargento mayor Harper y los otros sargentos senior del destacamento, Riley tomó una decisión difícil pero la única correcta en las circunstancias: avanzar, adentrándose más en el macizo montañoso. Comprendía que era de allí, de las entrañas de las montañas, de donde provenía la amenaza principal, y que allí se encontraban las respuestas a sus tortuosas preguntas, así como otra salida más segura a la superficie o un lugar desde donde podrían intentar enviar una señal de ayuda cuando las interferencias se debilitaran. Además, las pinturas rupestres descubiertas por Harper indicaban que las criaturas estaban conectadas a sistemas subterráneos. En la parte trasera de la cueva, oculto tras carámbanos y escombros de roca, el sargento de primera clase Pack descubrió un pasadizo estrecho y apenas perceptible que se adentraba en el macizo rocoso. El aire de este pasadizo era aún más frío y traía consigo un olor orgánico débil, pero claramente desagradable. Tras un breve reconocimiento, quedó claro que el pasadizo conducía a un vasto sistema de túneles naturales y en algunos lugares parcialmente artificiales. El avance por estos túneles se desarrolló en condiciones similares al combate en espacios cerrados. El destacamento se movía lentamente, con la máxima cautela, siempre preparado para un encuentro repentino con el enemigo. Los sargentos de primera clase Pack y Johnson, como especialistas en ingeniería y explosivos, iban en la vanguardia, examinando cuidadosamente cada pie del camino en busca de trampas o señales de emboscadas. Las linternas de sus cascos arrancaban de la oscuridad paredes húmedas y resbaladizas, cubiertas de una capa de hielo y escarcha, y techos bajos que a veces los obligaban a agacharse. A medida que avanzaban más profundamente en este sistema subterráneo, los soldados comenzaron a notar cada vez más signos que indicaban que estos túneles no eran simplemente formaciones naturales. En algunos lugares, el hielo y la piedra mostraban claras señales de haber sido trabajados con herramientas primitivas pero potentes. Las paredes estaban alisadas, los pasajes ensanchados y, en algunos lugares, incluso se veían escalones toscamente tallados. En varias ramificaciones laterales, el destacamento descubrió lo que parecían ser depósitos de huesos. Enormes pilas de huesos pertenecían tanto a diversos animales salvajes, ciervos, alces, osos, como, para horror de los soldados, a humanos. Los cráneos y los huesos estaban roídos y partidos. Se hacía cada vez más evidente que no habían caído simplemente en la guarida de unos depredadores, sino en una especie de asentamiento subterráneo primitivo pero extenso, o en los cotos de caza de estas monstruosas criaturas. En una de las grandes cuevas laterales, a la que conducía un pasaje ancho y bien transitado, el destacamento se encontró con una visión verdaderamente espeluznante, que helaba la sangre en las venas. Adheridos a las paredes de hielo de esta cueva, como trofeos horribles, se encontraban varios de los geólogos desaparecidos y soldados de la guardia costera. Estaban encerrados en capullos hechos de una baba congelada y semitransparente o algún otro material orgánico que se endurecía con el frío, formando una resistente envoltura. Algunos de los prisioneros ya estaban muertos. Sus cuerpos colgaban inmóviles en sus ataduras de hielo. Sin embargo, otros mostraban débiles signos de vida, un movimiento apenas perceptible del pecho, un gemido silencioso, un temblor de los párpados. Se encontraban en un estado de profundo shock o inconsciencia. El sargento de primera clase Ramírez, comenzando de inmediato a examinar a los que aún vivían, intentó prestarles los primeros auxilios, pero el estado de muchos era crítico. Agotamiento extremo, congelación, heridas incompatibles con la supervivencia a largo plazo sin asistencia médica. Liberarlos de los capullos de hielo resultó ser una tarea difícil. El material era resistente y viscoso. El propósito de estos prisioneros en capullos seguía siendo un siniestro misterio.
Si servían como reserva de alimentos, incubadoras para la descendencia o víctimas rituales, el destacamento no lo sabía. Uno de los prisioneros, un soldado de la Guardia Costera al que lograron reanimar parcialmente, estaba delirando. Murmuraba incoherentemente sobre cristales cantores que había visto en las profundidades de las cuevas y sobre ojos en la oscuridad que lo vigilaban constantemente. Sus palabras, aunque producto de una mente traumatizada, añadían nuevos matices a la atmósfera de terror irracional. Apenas el destacamento pudo asimilar lo que había visto y decidir sus próximos pasos. Desde los oscuros pasadizos que conducían a esta cueva despensa, siguió un nuevo y furioso ataque de los Tornite. Esta vez, la lucha se desarrolló en condiciones aún más confinadas que en el desfiladero. Los estrechos túneles y las pequeñas salas limitaban los sectores de tiro y no permitían utilizar plenamente la potencia de fuego de las armas automáticas. Entraron en juego las escopetas, que algunos soldados llevaban como armamento adicional, y las granadas de mano que explotaban con un estruendo ensordecedor en el espacio cerrado, rociando las paredes con fragmentos de hielo y piedra. El sargento de primera clase Johnson, Demo, se lució, utilizando su experiencia como experto en demoliciones. Varias veces logró, con la ayuda de cargas dirigidas, derrumbar los techos de pasajes estrechos, creando derrumbes y aislando a las criaturas que avanzaban, dando al destacamento la oportunidad de reagruparse y retirarse a posiciones más ventajosas. Durante este encarnizado combate en los laberintos subterráneos, el destacamento sufrió otra dura pérdida. El sargento de primera clase Kevin O'Connell, Irish, el francotirador del grupo, conocido por su lengua afilada y su precisión mortal, sufrió múltiples heridas mientras cubría la retirada de sus compañeros de otra trampa. Disparó hasta la última bala de su rifle M110, conteniendo el asalto de las bestias y dando a los demás preciosos segundos para maniobrar. Cuando su posición fue finalmente arrollada por la oleada de atacantes, él, ya mortalmente herido, logró activar una última granada, llevándose consigo a varios atacantes más. Su heroica muerte fue un golpe devastador para la moral del destacamento. Cada soldado comprendía que las posibilidades de salir vivos de este infierno helado se desvanecían a cada minuto. Ahora quedaban 7, retirándose bajo la presión incesante de los Tornite y disparando a cada paso. Los restos del destacamento operacional Alpha 523 se abrían paso cada vez más profundamente en la incertidumbre de los laberintos subterráneos. En uno de esos estrechos pasajes, intentando detener a sus perseguidores y dar una oportunidad a los demás, murieron otros 2. El sargento de primera clase David, ingeniero Pack, fue mortalmente herido mientras cubría la retaguardia, y el sargento de primera clase Carlos Doc Ramírez, intentando socorrerlo bajo el fuego, cayó a su lado. Su sacrificio permitió a los demás ganar unos minutos críticos, tras otro túnel estrecho y sinuoso, donde apenas lograron distanciarse de sus perseguidores, gracias a una carga explosiva hábilmente colocada por el sargento de primera clase Johnson. Salieron inesperadamente a una caverna de hielo enorme y espaciosa. Sus dimensiones eran asombrosas. Las bóvedas se perdían en algún lugar alto en la oscuridad, y las paredes se extendían a cientos de pies a los lados. La caverna estaba inundada de una extraña y pulsante luz azulada, cuya fuente no provenía del exterior, sino que emanaba de gigantescos cristales semitransparentes, que crecían directamente de las paredes y el suelo de hielo de la cueva. Estos cristales parpadeaban y refulgían, creando una atmósfera irreal, casi mística, en el mismo centro de esta gigantesca caverna, sobre una elevación natural formada por bloques de hielo y roca, se encontraba algo que se asemejaba a un trono primitivo pero imponente. Sobre este trono de hielo, o junto a él, se encontraba una criatura que de inmediato acaparó toda la atención. Era una de los Tornite, pero difería sorprendentemente de los especímenes con los que el destacamento se había enfrentado antes. Era de un tamaño colosal,
considerablemente más grande y masiva que cualquier otra criatura que hubieran visto. Su altura superaba los 15 pies. Sus rasgos físicos también presentaban diferencias. En su cabeza y espalda se veían crestas óseas más pronunciadas. La pigmentación de su piel áspera, similar al cuero, era más oscura, casi negra, con raras manchas blanquecinas. Toda su apariencia llevaba la impronta de una antigüedad increíble y un poder primigenio. Irradiaba un aura casi tangible de fuerza y una amenaza absoluta, que no conocía dudas. Alrededor de esta criatura gigantesca que el capitán Riley bautizó mentalmente como la matriarca o la alfa de esta manada, se encontraban, en posturas tensas e inmóviles, varios otros Tornite, ligeramente más grandes que los comunes, que actuaban como su guardia personal o sus allegados. De repente, el sargento de primera clase Chen, Gadget, quien, a pesar del caos del combate, seguía vigilando las lecturas de sus instrumentos, exclamó en voz baja, señalando la pantalla de un analizador de espectro portátil. Se hizo completamente evidente que era esta gigantesca matriarca, la fuente más potente de esas mismas interferencias psiónicas que bloqueaban sus comunicaciones y ejercían un efecto desmoralizador en los soldados. Coordinaba las acciones de toda la manada de Tornite telepáticamente, dándoles órdenes y dirigiendo sus ataques. Y los gigantescos cristales azules, esparcidos por toda la caverna, no eran una simple decoración natural. Ellos, como estableció Chen, amplificaban sus habilidades psiónicas, sirviendo como una especie de resonadores o lentes de enfoque para su energía mental. Y ahora se comprendía el papel de los prisioneros en los capullos que habían visto antes. Eran utilizados ya sea como una especie de baterías que alimentaban esta red psiónica, o estaban destinados a algún horrible ritual relacionado con la matriarca y su ciclo vital. La mención de los cristales cantores, por parte del soldado de la guardia costera rescatado, cobraba ahora un sentido siniestro. El capitán Riley y el sargento mayor Harper intercambiaron una mirada. En sus ojos no solo se leía la comprensión del peligro mortal, sino algo más. La conciencia de que no se enfrentaban simplemente a monstruos desconocidos o depredadores agresivos. Era una forma de civilización antigua, no humana, posiblemente extraterrestre, que se había ocultado en las entrañas de estas montañas durante milenios, mucho antes de la aparición del hombre aquí. Y la reciente actividad sísmica, causada por los trabajos de perforación de los geólogos, los había despertado o de alguna manera había perturbado su sueño secular, provocando su agresión. Las leyendas de las tribus locales sobre los Tornite, los espíritus de las montañas, dejaron de parecer de repente folclore y adquirieron una realidad aterradora. En ese momento, ante las fuerzas superiores del enemigo y ante esta monstruosa matriarca que irradiaba una amenaza mental, el destacamento comprendió que su única, aunque remota, oportunidad de salvación, no solo para ellos mismos, sino para todo el mundo más allá de estas montañas heladas, consistía en destruir a esta criatura central. La eliminación de la matriarca rompería la coordinación de la manada, debilitaría o detendría por completo la presión psiónica, lo que, a su vez, permitiría a Gadget transmitir un informe completo sobre lo sucedido y sobre la naturaleza de la amenaza. Era un plan desesperado, al borde del suicidio, pero no había otra salida. En ese momento, solo quedaban 5 con vida: el capitán Riley, el sargento mayor Harper, el sargento de primera clase Chen, el sargento de primera clase Johnson y el sargento Peter Trueno Kowalski. Las pérdidas en el camino hacia la guarida de la matriarca ascendían a 4 hombres: el sargento de primera clase Miller, el sargento de primera clase O'Connell, el sargento de primera clase Pack y el sargento de primera clase Ramírez. La preparación para lo que todos entendían como su última batalla duró apenas unos minutos. El sargento de primera clase Johnson, Demo, extrajo de su mochila la carga principal, ensamblada con todos los bloques de composición C4 que le quedaban.
planeaba colocar esta potente carga directamente en la base del trono de la matriarca, o junto a uno de los cristales amplificadores más grandes para infligir el máximo daño. Los demás soldados, los pocos que aún quedaban en pie y eran capaces de empuñar un arma, se dispersaron por la caverna, ocupando posiciones defensivas improvisadas detrás de salientes de hielo y escombros de roca. Su tarea era cubrir a Johnson durante su carrera mortal hacia el objetivo. Las municiones escaseaban críticamente, los medicamentos eran casi inexistentes. Cada cartucho valía su peso en oro. El momento de la verdad llegó de forma inesperada. La matriarca sintió sus intenciones, su resolución desesperada. Levantó lentamente su cabeza masiva, y de su garganta, o más bien, de las profundidades de su conciencia, brotó un grito mental ensordecedor. Este alarido silencioso golpeó la mente de los soldados con la fuerza de un mazo, casi paralizándolos, provocando un dolor agudo en las sienes y náuseas. Simultáneamente, de todos los túneles y pasadizos que conducían a la caverna central, surgieron nuevas hordas de Tornite. Se movían con una velocidad y una furia increíbles. Sus ojos ardían con un fuego carmesí en la luz azulada de los cristales. Comenzó la última y desesperada batalla por la supervivencia, una batalla en la que todo estaba en juego. El fuego y la furia llenaron la enorme caverna de hielo. Los soldados supervivientes del destacamento operacional Alpha 5-123 libraban su última batalla al límite de las capacidades humanas. Cada cartucho contaba, cada granada era la última esperanza. El ametrallador, el sargento Peter Trueno Kowalski, que había tomado posición detrás de un gran montículo de hielo, regaba con plomo las densas filas de los Tornite que avanzaban, su M240 rugiendo sin cesar hasta que la cinta se vació. Y luego él mismo fue aplastado por la oleada de bestias que se abalanzó sobre él. Otros soldados, armados con carabinas M4, disparaban desesperadamente, intentando contener a las criaturas que se lanzaban hacia sus posiciones desde todas direcciones. Las últimas granadas de mano fueron arrojadas al corazón de los atacantes, sus explosiones deteniendo por un instante el implacable torrente de monstruos, solo para que se reanudara con nueva fuerza. Los soldados comprendían que esta era su última línea de defensa, y no había a dónde retirarse. En el centro de este infierno, bajo la cobertura del fuego de sus compañeros, el capitán Riley, el sargento mayor Harper y el sargento de primera clase Johnson, Demo, que apretaba en sus manos la carga mortal, realizaban una desesperada incursión hacia el trono de la matriarca. Se movían en cortas carreras, disparando sobre la marcha, cada paso dado con un esfuerzo increíble. Los Tornite comprendían su objetivo y concentraban sus ataques en este pequeño grupo. Los soldados que cubrían su avance caían uno tras otro, conteniendo heroicamente el asalto de innumerables enemigos, comprando preciosos segundos al precio de sus vidas. Sus gritos de dolor y rabia se mezclaban con el estruendo de las armas y los rugidos de los monstruos, creando una monstruosa cacofonía de muerte. El sargento de primera clase, Johnson, Demo, ya no estaba lejos del objetivo cuando una de las bestias, que había logrado atravesar el fuego de contención, lo derribó. Sintió un dolor agudo y ardiente en el costado. Las garras del monstruo habían desgarrado su chaleco antibalas y se habían hundido profundamente en su cuerpo. Al intentar levantarse, se dio cuenta de que estaba gravemente herido y no podría llegar hasta la matriarca y colocar la carga como había planeado. La sangre empapaba rápidamente su ropa. Con el rostro desfigurado por el dolor y la rabia, miró a los Tornite que se le acercaban, luego a la matriarca, que continuaba irradiando su siniestra energía mental. En sus ojos brilló por un instante una resolución desesperada. Con dificultad, sacó el detonador y activó el temporizador de la carga principal que todavía sostenía en sus manos. Luego, reuniendo sus últimas fuerzas, se lanzó hacia las bestias más cercanas, gritando algo ininteligible a sus compañeros. Se produjo una explosión ensordecedora.
La potente onda expansiva barrió a los Tornite más cercanos como si fueran bolos y derrumbó una enorme parte de la bóveda de hielo de la cueva directamente sobre la matriarca y su trono. El espectáculo infernal, orquestado por Demo al precio de su propia vida, cegó y ensordeció a todos por un instante. El sacrificio heroico del sargento de primera clase Johnson y la resistencia desesperada del sargento Kowalski, así como de los sargentos de primera clase Miller, O'Connell, Pack y Ramírez, caídos anteriormente, brindaron esta oportunidad. En ese momento de caos, causado por la explosión que se abatió sobre la matriarca, el sargento de primera clase Chen, Gadget, comprendió que era su única oportunidad. Las interferencias psiónicas, que hasta ese momento habían bloqueado casi por completo cualquier comunicación, se debilitaron de repente. El hilo invisible que las generaba se había roto. Aprovechando esta breve ventana, Gadget, ignorando el estruendo de los bloques de hielo que se derrumbaban y el combate que continuaba, trabajó febrilmente con su terminal de satélite. Transmitía desesperadamente el paquete completo de datos que había estado preparando todo este tiempo. Las coordenadas exactas de la guarida de los Tornite, una descripción detallada de las criaturas, su jerarquía y tácticas, datos biológicos basados en las observaciones de Doc Ramírez y el estudio de las muestras, información sobre la matriarca y sus habilidades, así como todo el material fotográfico y de video que se había conservado de las cámaras de casco de los soldados caídos y aún vivos. Cada segundo de transmisión valía su peso en oro. El destino de la matriarca seguía sin estar del todo claro. Si murió bajo las toneladas de hielo y roca que se derrumbaron, o si sufrió heridas gravísimas y logró esconderse en alguna falla profunda bajo la cueva. Los supervivientes no podían saberlo. Sin embargo, su ensordecedor grito mental se interrumpió bruscamente, y la presión psiónica que oprimía la mente se desvaneció al instante, reemplazada por un vacío resonante. Los Tornite que quedaban con vida, privados de su líder y centro coordinador, cayeron en una confusión total por un momento. Sus ataques se volvieron caóticos y menos organizados. Corrían de un lado a otro por la caverna, rugiendo y chocando entre sí, como si hubieran perdido el rumbo. Su coordinación estaba rota. Fue una victoria, pero una victoria amarga, pagada a un precio terrible. Casi todo el destacamento operacional Alpha 523 Pathfinder pereció en esta lucha desigual. De los 9 hombres, incluido el capitán, solo 3 quedaron con vida. El capitán Riley, gravemente herido, que fue lanzado por la onda expansiva pero permaneció consciente. El sargento mayor Harper, que también sufrió múltiples heridas pero logró refugiarse detrás de un bloque de hielo. Y el sargento de primera clase Chen, Gadget, que milagrosamente logró evitar daños graves, absorto en la transmisión de datos. La cueva a su alrededor continuaba derrumbándose. Enormes trozos de hielo y roca caían con estruendo de las bóvedas, amenazando con sepultar bajo ellos tanto a los vivos como a los muertos. Reuniendo los últimos vestigios de sus fuerzas, los 3 supervivientes, ayudándose mutuamente, emprendieron una carrera desesperada hacia la salvación. Aprovechando el caos que reinaba entre los desorientados Tornite y la tregua temporal en sus ataques, descubrieron un estrecho pasadizo que se había abierto o ensanchado como resultado de la potente explosión provocada por Demo. Este pasadizo, como un rayo de esperanza, conducía hacia arriba, hacia la superficie. Con sus últimas fuerzas, treparon por él, dejando un rastro de sangre. Pero ni siquiera en ese momento estaban completamente a salvo. Los restos de la manada enloquecida, al olerlos, los siguieron, sus rugidos furiosos resonando en los estrechos túneles. La batalla por el amanecer, si es que existía en este infierno helado, aún no había terminado. Tras superar el último y más difícil tramo del estrecho pasadizo lleno de escombros, los 3 supervivientes, el capitán Riley, el sargento mayor Harper y el sargento de primera clase Chen,
finalmente salieron a la superficie. Los recibió un viento helado y penetrante, y un paisaje deslumbrantemente blanco y sin vida. La tormenta de nieve que había estado rugiendo recientemente se había calmado, pero a su alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un desierto helado y hostil, iluminado por la tenue luz del bajo sol polar. Estaban heridos, congelados, al límite de su resistencia física y moral. Sus ropas estaban desgarradas y empapadas de sangre, propia y ajena. Cada inspiración causaba dolor en sus pulmones congelados, pero estaban vivos, y eso era lo principal. Sin embargo, no podían relajarse. En algún lugar cercano, en estas mismas montañas, todavía se escondían los Tornite supervivientes, y su furia, ahora desprovista de la voluntad directriz de la matriarca, era aún más impredecible y peligrosa. El sargento de primera clase Chen, Gadget, a pesar de su extrema debilidad y de que sus manos temblaban por el frío y el sobreesfuerzo, comprendió que esta era su última oportunidad de salvación. Extrajo de su mochila dañada una radiobaliza de emergencia y con dificultad para enderezar sus dedos congelados, la activó. Luego, utilizando los restos de la batería de su terminal de satélite, que había logrado salvar milagrosamente, hizo otro intento, casi desesperado, de enviar una breve señal de socorro con sus coordenadas exactas. La señal era débil e intermitente, pero se lanzó al éter, llevando consigo la última y frágil esperanza de que no los abandonarían allí, en esa tumba helada. Después de este último esfuerzo, las fuerzas los abandonaron por completo. Uno tras otro, los agotados soldados comenzaron a perder el conocimiento a causa de sus heridas, la hipotermia y el agotamiento extremo. El primero en desconectarse fue el sargento de primera clase Chen. Su cabeza cayó impotente sobre su pecho. Luego, la conciencia abandonó al sargento mayor Harper, quien hasta el último momento había intentado sostener al capitán. El capitán Riley aguantó más que nadie, superando el dolor y la debilidad, pero su voluntad tampoco era ilimitada. El mundo helado a su alrededor comenzó a desdibujarse, los sonidos a apagarse, y se sumergió en una salvadora nada. Su destino ahora pendía del más fino de los hilos, dependiendo completamente de si su última señal sería recibida y si la ayuda llegaría a tiempo. Mientras tanto, a miles de millas de las cumbres nevadas de Alaska, en los centros de operaciones del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos en Fort Bragg y del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, NORAD, en Colorado Springs, se recibió aquel paquete de datos fragmentario pero impactante, transmitido por el sargento de primera clase Chen desde las entrañas de la caverna de hielo. Los analistas de turno frente a los monitores se quedaron al principio completamente perplejos. La información recibida no encajaba en ningún marco conocido. Pero a medida que se descifraban los datos, se veían los breves pero aterradores fragmentos de video de las cámaras de casco de los soldados de Pathfinder, en los que se habían capturado figuras gigantescas e inhumanas y un combate furioso. La perplejidad se convirtió en alarma, y luego en un terror manifiesto. Las grabaciones de video no dejaban ninguna duda sobre la realidad de la amenaza a la que se había enfrentado el destacamento. En cuestión de horas, se convocó una reunión de emergencia al más alto nivel, con la participación de representantes de todas las agencias de seguridad y servicios de inteligencia clave. La información era tan explosiva e inverosímil que su comunicación a los más altos cargos del país requirió una precaución especial. Poco después, se le presentó al presidente de los Estados Unidos un informe completo sobre la situación en Alaska, basado en los datos obtenidos del destacamento operacional Alpha 50123. La reacción fue inmediata. Se dio la orden de iniciar de inmediato una operación a gran escala para rescatar a los miembros supervivientes del destacamento, así como para confirmar la información recibida y neutralizar la amenaza identificada. Se activó un protocolo secreto de respuesta a crisis de máximo nivel de peligro, que recibió el nombre en clave de Protocolo Tornite,
en honor a aquellas mismas criaturas de las leyendas locales que ahora habían cobrado carne y hueso. A pesar del enorme riesgo de enfrentarse a un enemigo desconocido y extremadamente peligroso, así como a las condiciones meteorológicas adversas, el 161 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales Night Stalkers recibió la orden de enviar de inmediato un grupo reforzado de búsqueda y rescate en combate, César, a la zona de las últimas coordenadas conocidas del Destacamento Operacional Alfa 5123. Los helicópteros de rescate MH-47 y MH-60 fueron escoltados por helicópteros de ataque AH-64 Apache, listos para proporcionar apoyo de fuego. Los pilotos de los Night Stalkers demostraron una vez más su excepcional maestría, guiando las aeronaves a través de las complejas condiciones meteorológicas y el relieve montañoso. Tras varias horas de búsqueda intensa, cuando la esperanza ya comenzaba a desvanecerse, uno de los grupos de búsqueda, que peinaba la zona desde el aire con potentes cámaras térmicas, detectó en una ladera nevada 3 cuerpos inmóviles, apenas visibles contra el manto blanco. El equipo de rescate fue desembarcado de inmediato. Para su sorpresa y enorme alivio, los 3 soldados del destacamento Pathfinder, el capitán Riley, el sargento mayor Harper y el sargento de primera clase Chen, todavía estaban vivos, aunque en un estado extremadamente grave, casi inconsciente. Fueron evacuados de inmediato a bordo de un helicóptero, donde se les prestó la primera asistencia médica de urgencia. El lugar donde fueron encontrados, y especialmente la entrada al complejo de cuevas de donde habían salido, era el campo de una reciente y brutal batalla. La nieve estaba pisoteada. Por todas partes se veían rastros de lucha, sangre congelada y restos de equipo. Quedó claro que allí había ocurrido algo terrible, que superaba los límites de un enfrentamiento de combate ordinario. Los 3 soldados supervivientes del destacamento operacional Alfa 5123, en estado crítico, fueron trasladados de urgencia primero a la base aérea de Eielson y desde allí, en un avión medicalizado especial, a uno de los hospitales militares más grandes y mejor equipados de los Estados Unidos, el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en el estado de Maryland. Allí se libró una verdadera batalla por sus vidas. Los mejores médicos militares, cirujanos, reanimadores, especialistas en traumatología y congelación, estuvieron de guardia junto a sus camas las 24 horas del día, utilizando los métodos de tratamiento y el equipo más modernos. Sin embargo, las heridas físicas eran solo una parte del problema. Incluso inconscientes o en estado de sueño inducido por medicamentos, los supervivientes eran acosados por pesadillas, fragmentos de recuerdos espeluznantes de las cuevas de hielo, de las monstruosas criaturas, de la muerte de sus compañeros. Sus mentes, al igual que sus cuerpos, llevaban las profundas cicatrices del terror vivido. Tan pronto como el estado del capitán Riley, el sargento mayor Harper y el sargento de primera clase Chen se estabilizó un poco y les permitió hablar, comenzó el proceso de interrogatorio. Oficiales de inteligencia militar y psicólogos militares especialmente asignados llevaron a cabo entrevistas con los supervivientes con extrema cautela, tratando de no causar un trauma adicional a sus psiques destrozadas. Cada palabra, cada detalle que lograban extraer de sus relatos confusos e interrumpidos tenía un peso enorme. Sus testimonios, superpuestos a los datos ya existentes transmitidos por Gadget desde el satélite, así como a la información obtenida del primer equipo de rescate que inspeccionó el lugar de los hechos, fueron formando gradualmente una imagen completa y aterradora de lo que el destacamento Pathfinder había enfrentado en las heladas profundidades de Alaska. El mosaico de la pesadilla se iba completando, y su escala helaba la sangre en las venas incluso de los analistas más experimentados y curtidos. Mientras tanto, en Alaska, en la región de la cordillera de Brooks, se desarrollaba una operación militar a gran escala y sin precedentes, bajo el nombre en clave Escudo de Hielo. A la zona de hábitat de los Tornite se trasladaron de urgencia grandes unidades de la 10ª División de Montaña de Fort Drum, Nueva York, reforzadas con batallones de la Infantería de Marina y tropas de ingenieros.
Todo el territorio alrededor del macizo montañoso donde se encontraba la entrada al complejo de cuevas fue completamente acordonado, declarado zona de exclusión y zona de prohibición de vuelos para la aviación civil. Los militares desplegaron campamentos de campo, instalaron armamento pesado y sistemas de vigilancia, preparándose para futuros enfrentamientos y una operación de limpieza de la guarida de las criaturas. Simultáneamente con los militares, llegó a la zona de operaciones un grupo especialmente formado de científicos civiles y militares. En su composición se incluyeron especialistas de primer nivel en diversas áreas, biólogos especializados en extremófilos y formas de vida desconocidas, geólogos que estudiaban la actividad sísmica y la estructura de la corteza terrestre, así como varios criptozoólogos de programas de investigación secretos que anteriormente se habían dedicado al estudio de leyendas e informes no confirmados de criaturas similares en otras partes del mundo. Toda la actividad de este grupo científico se llevó a cabo bajo la égida de una de las agencias de investigación científica clasificadas, directamente subordinada al Departamento de Defensa. Su principal tarea era el estudio exhaustivo de los Tornite, su biología, fisiología, origen, habilidades, así como su entorno de hábitat. Los primeros resultados de las investigaciones, basados en el análisis de las muestras de tejido tomadas por Doc Ramírez, el ahora fallecido sargento de primera clase, así como de los cuerpos de varios Tornite que se lograron encontrar y recuperar del lugar de los recientes combates, llevaron a los científicos a conclusiones alarmantes y a la vez asombrosas. Se hizo evidente que los Tornite representaban una especie biológica extremadamente antigua que había sobrevivido a varias glaciaciones, ocultándose en sistemas de cuevas profundas. Poseían no solo una increíble fuerza física y resistencia, sino también indicios de una mente colectiva, coordinada mediante algún tipo de habilidades psiónicas, cuya fuente era la matriarca. Los datos sobre la inusual actividad sísmica registrada por los geólogos confirmaron las conclusiones iniciales. Fue la actividad humana, al invadir sus dominios ancestrales, lo que despertó a estas criaturas y las volvió más agresivas hacia el mundo exterior. A pesar de todos los esfuerzos por mantener el secreto, la información sobre el protocolo Tornite y la situación real en Alaska comenzó a filtrarse gradualmente a los más altos escalones del poder y a las comunidades de inteligencia de otras potencias mundiales, ya sea a través de redes de agentes o por canales de comunicación oficiales, pero estrictamente confidenciales entre aliados. Esto provocó un pánico latente pero creciente, y una preparación febril para una crisis global de una magnitud nunca antes vista. El público, por su parte, permanecía en la más completa ignorancia, recibiendo solo información escasa y cuidadosamente filtrada sobre la liquidación de las consecuencias de un terremoto y un enfrentamiento con una manada agresiva de depredadores desconocidos en Alaska. Los soldados supervivientes del destacamento operacional Alpha 5123, el capitán Riley, el sargento mayor Harper y el sargento de primera clase Chen, fueron presentados oficialmente para altas condecoraciones gubernamentales por el valor y el heroísmo demostrados. Los demás miembros del destacamento, el sargento de primera clase Travis Manos Miller, el sargento de primera clase Kevin Irish O'Connell, el sargento de primera clase Carlos Doc Ramírez, el sargento de primera clase Sam Demo Johnson, el sargento de primera clase David Ingeniero Pack y el sargento Peter Trueno Kowalski fueron condecorados a título póstumo. Sin embargo, ninguna condecoración podía curar las profundas heridas físicas y psicológicas que habían sufrido. Sufrían de trastorno de estrés postraumático, insomnio y recuerdos obsesivos, pero también portaban un conocimiento, el conocimiento de que la humanidad se había enfrentado a algo completamente nuevo, antiguo y mortalmente peligroso, algo capaz de cambiar el mundo conocido para siempre. El capitán Riley, mirando una noche desde la ventana de su habitación de hospital las luces de la gran ciudad, comprendió con el corazón encogido que su guerra,
La guerra del destacamento Pathfinder había terminado. Pero la verdadera guerra de la humanidad contra esta nueva amenaza apenas comenzaba. En Alaska, en la zona de exclusión alrededor de la cordillera de Brooks, la operación militar Escudo de Hielo continuaba con una intensidad incesante. Tras la fase inicial de acordonamiento y reconocimiento, el mando decidió llevar a cabo la fase de fuerza. Se utilizó armamento de artillería pesada para bombardear las salidas del vasto sistema de cuevas de los Tornite, identificadas mediante sensores sísmicos y reconocimiento térmico aéreo. La aviación realizó ataques de precisión en las laderas de las montañas, derrumbando las entradas a la guarida y sellando a las criaturas bajo tierra. La versión oficial, difundida a través de los medios de comunicación para explicar la masiva actividad militar en la región, hablaba de la continua liquidación de las consecuencias de un gran terremoto, así como de medidas para controlar y eliminar una manada inusualmente agresiva de depredadores desconocidos para la ciencia, que representaban una amenaza para la población local y el ecosistema. Toda la zona alrededor del macizo montañoso fue declarada objeto permanente de estricta cuarentena y control especial, con el acceso categóricamente prohibido para todos, excepto para los militares y científicos especialmente acreditados. Mientras tanto, la información obtenida de los soldados supervivientes del destacamento Pathfinder y confirmada por los primeros resultados de las investigaciones, provocó una reacción en cadena en los círculos de inteligencia y científicos de todo el mundo. Los servicios secretos de las principales potencias, al acceder a estos datos a través de sus canales, iniciaron de urgencia un programa global de monitoreo de regiones sísmicamente activas y poco estudiadas del planeta. Se pusieron bajo estrecha vigilancia vastos territorios de la Antártida, las extensiones deshabitadas de Siberia, las profundas fosas oceánicas y las regiones de alta montaña del Himalaya y los Andes. El objetivo de esta búsqueda global era identificar anomalías sísmicas o biológicas similares, así como recopilar y analizar leyendas y folclore local que contuvieran menciones de criaturas similares a los Tornite, ocultas en otros rincones de la Tierra. Persistía la aterradora certeza de que la guarida de Alaska no era el único nido de estas antiguas criaturas. El destino de los soldados supervivientes del destacamento Pathfinder, el capitán Mark Riley, el sargento mayor Jack Harper y el sargento de primera clase Mike Chen, tras un largo periodo de rehabilitación física y psicológica, no fue como ellos habían imaginado. Su experiencia única y trágica en el enfrentamiento con los Tornite resultó ser inestimable. Fueron reclutados como consultores e instructores principales en una nueva estructura interdepartamental ultra secreta, creada específicamente para estudiar, analizar y contrarrestar amenazas biológicas y psiónicas no clasificadas de este tipo. Sus conocimientos sobre las tácticas, el comportamiento y las vulnerabilidades de estas criaturas, obtenidos al precio de la sangre y las vidas de sus compañeros, sentaron las bases para el desarrollo de nuevos métodos de combate y protocolos de seguridad. Para ellos, la guerra no había terminado. Simplemente había pasado a una nueva fase, oculta a los ojos del público. El grupo científico que continuaba trabajando con las muestras de tejido de los Tornite y los materiales recogidos en el lugar de los hechos en Alaska, realizó una serie de descubrimientos asombrosos. El estudio de la biología única de estas criaturas, su capacidad de regeneración, su metabolismo adaptado a condiciones extremas y, lo más importante, la naturaleza de sus habilidades psiónicas, condujo a un verdadero avance en la comprensión de las leyes fundamentales de la biología, la genética e incluso la física. Estos conocimientos abrían el camino a la creación de tecnologías médicas revolucionarias, nuevas fuentes de energía o incluso nuevos tipos de armamento basados en principios completamente diferentes. Sin embargo, también existía un riesgo enorme. Algunos científicos y analistas militares temían que, al intentar comprender y utilizar el poder de los Tornite, la humanidad estuviera jugando con fuego,
abriendo una caja de Pandora cuyas consecuencias serían impredecibles y catastróficas.